Jesús usa la parábola de los talentos para ayudarnos a comprender nuestro llamado como cristianos y nuestra responsabilidad de usar lo que Dios nos ha dado. Todo para darle la gloria y el honor. Tenemos el regalo más valioso de todos, la palabra de Dios, el Evangelio que salva, el Evangelio de Jesucristo. Este regalo es para que los discípulos de Cristo, para que tú y yo lo compartamos con los demás a través de nuestras palabras, a través de nuestras acciones. Es una gran responsabilidad con una gran recompensa, como se describe en la parábola de los talentos. Jesús cuenta la historia de un hombre rico que tiene 3 esclavos. Le da a cada esclavo una cantidad de dinero. Aquí se le denomina talentos y posiblemente talentos de oro, basándose en la capacidad de ese hombre para administrar y cuidar el dinero. En unas versiones habla de esclavos, en otras versiones habla de siervos. El primer mayordomo recibe 5 talentos, el segundo 2 talentos y el tercero 1. El amo les dijo que cuidaran su dinero y los 2 primeros sirvientes usaron los talentos para comerciar y obtener ganancias. Estos 2 hombres regresaron con su maestro con el doble de talentos. El tercer siervo tuvo miedo y escondió el único talento que se le había confiado. ¿Qué hizo este hombre? Le devolvió solo 1 talento a su amo. Y este hombre lo reprendió diciéndole que debería haber invertido el dinero y recibir intereses. Cristo no deja ningún siervo ocioso. Lo han recibido todo de él y no tienen nada que puedan llamar suyo excepto el pecado. Somos mayordomos de Dios. Recibimos de Cristo para poder trabajar para Él. La manifestación del Espíritu es dada a cada hombre para aprovecharla. Y llegará el día de rendir cuentas. Muchos dicen que Jesucristo fue socialista. La palabra de Dios dice todo lo contrario. Da talentos a cada uno de nosotros y nosotros tenemos que ponerlos en funcionamiento. Esos talentos tienen que dar fruto. En esta parábola de los talentos, el siervo perezoso es condenado a ser privado de su talento. Esto no solamente se aplica a las bendiciones de esta vida, sino también a los medios de gracia. A los que no saben el día de su visita se les va a ocultar de sus ojos las cosas que pertenecen a su paz. Su destino es ser arrojados a las tinieblas de fuera. Esta es una forma habitual de expresar las miserias de los condenados en el infierno. Uno puede decir, qué dura parece la parábola de los talentos. Eso es lo que dice el socialismo hoy en día, que tú puedes recibir lo que uno tiene sin esforzarte, sin trabajar. Lo que uno ha hecho durante toda su vida, tantos ancianos aquí en España y en todo el mundo, que han estado invirtiendo, que han estado trabajando horas, años, para que su descendencia pueda tener una herencia. El socialismo te dice, no trabajes, no te preocupes, te vamos a dar a ti esto que te corresponde. Esto está sucediendo hoy en día. Una persona que se esfuerza cada día y que consigue, por ejemplo, al mes $4.000, 4.000 euros. El socialismo te dice, ese que se ha esforzado, le vamos a quitar todo lo que tiene y lo vamos a repartir a 4 personas. Tú que no estás haciendo nada, te voy a dar $1.000. Tú tampoco, que estás trabajando, te voy a dar $1.000 porque tú lo mereces. ¿Dónde está tu esfuerzo? ¿Dónde está tu dedicación? Eso es lo que dice el socialismo. El socialismo te dice que tú tienes que recibir lo que otros están haciendo. Y no quiero meter por medio el capitalismo, pero va relacionado. Eso es lo que dice el socialismo hoy en día. Eso es lo que dice
las naciones hoy en día, que tú puedes recibir, aún así, si tú quieres, puedes recibir, tienes tu derecho de tener todo lo que hace una persona que trabaja todos los días. Es hoy en día, ¿sabes qué es? Votos. Son votos para ciertos partidos. Te voy a dar una paguita, te voy a dar durante un tiempo cierta cantidad de dinero, pero tu voto me pertenece. Uno puede decir, la parábola de los talentos es dura. La parábola de los talentos es una de esas historias bíblicas que la mayoría de nosotros conocemos, pero que es difícil de entender. A la mayoría de nosotros nos resulta difícil descifrarla, especialmente teniendo en cuenta que el tercer sirviente es castigado ¿por qué? Por no hacer nada. Pero hoy nuestra sociedad te dice que si no estudias, por ejemplo, puedes pasar de curso. Hay leyes que se están aprobando. El que es vago, el que no atiende, el que tiene una mala educación, puede pasar de curso, porque lo merece. Te pueden aprobar sin hacer nada, mientras que otra persona ha estado todo el año estudiando. Ha renunciado a sus vacaciones, ha renunciado a tener un día libre, a salir con sus amigos por estudiar. Una persona que no estudia, las nuevas leyes que se están admitiendo permiten que esa persona que ha sido una vaga, que no hace nada, puede pasar de curso. Así hay hoy en día en nuestra sociedad personas poco intelectuales, sin dos dedos de frente, que están llevando cargos políticos. Que les escuchas hablar y dice, ¿pero esta persona alguna vez ha estudiado? No sabe ni lo que dice. Esto es lo que promueve el socialismo hoy en día. Para entender esta parábola debemos mirarla en el contexto de las enseñanzas de Jesús y otras enseñanzas de la Biblia sobre los dones. ¿Qué sucede en la parábola de los talentos? La parábola se encuentra en Mateo capítulo 25, verso 14, y también la puedes encontrar en el Evangelio de Lucas capítulo 19, verso 11 en adelante. La parábola comienza con un hombre noble que planea un viaje. Así lo describe Lucas. Es decir, como si partiera para ser hecho rey de una tierra lejana. Y antes de partir, el amo reúne a sus sirvientes, 3 en la versión de Mateo, 10 en la versión de Lucas. A cada uno de ellos les da algo de dinero. En la versión de Mateo, el amo le da a su siervo, a uno de ellos, 5 talentos, a otro 2 talentos y al tercero 1 talento. En la versión de Lucas reparte 10 minas a 10 siervos. Lucas deja claro que cada siervo recibió 1 mina y luego les dice a los sirvientes que pongan ese dinero a trabajar. Lucas capítulo 19, verso 13 dice que lo inviertan para ganar más dinero para él y que verán los resultados cuando regrese. Los talentos y las minas eran unidades monetarias. Tanto las minas como los talentos eran unidades monetarias en el antiguo mundo romano. Una mina equivalía aproximadamente a 3 meses de salario. ¿Tú te imaginas esforzarte tanto tiempo, tantos meses, y que tu compañero de trabajo que le ves todo el día, sin hacer nada, de brazos cruzados, con su teléfono móvil, recibe tu mismo salario? Y tú, impotente, ¿verdad? Yo me he esforzado, estoy aquí todos los días y este que no está haciendo nada, que es un holgazán, que está perdiendo su tiempo, está recibiendo lo mismo que yo. Injusto, ¿verdad? Eso es lo que promueve el socialismo. Pero la palabra dice, el que no trabaja, que no coma. Por eso Jesús no es socialista. Jesús demanda intereses. Te voy a dar dones, habilidades, pero tú los tienes que poner en trabajo, en funcionamiento. Echamos abajo esa teoría de que Jesús era socialista y que los cristianos tienen que ser socialistas.
El Señor luego te va a rendir cuentas. Oye, he puesto en tus manos dones, habilidades. Ahora quiero los intereses, quiero ver qué has hecho con esos talentos, con esos dones, con esas minas que he puesto en tus manos. Un talento valía aún más. Si una mina equivalía aproximadamente a 3 meses de salario, un talento valía muchísimo más. Mateo afirma que un talento equivalía a 20 años de salario. ¡Qué barbaridad! Oh. Hay personas que durante toda su vida no han hecho nada y aún así lo tienen todo. Hay adolescentes jóvenes que están en su casa bajo la cobertura de sus padres y no trabajan, no hacen nada. Tienen más de 30, 40 años y siguen bajo la cobertura de los padres y no se han puesto a trabajar. Un talento equivalía a 20 años de salario. Qué bueno que honremos a nuestros padres, a nuestros abuelos, que han estado años y años trabajando para que hoy tú y yo tengamos medios, tengamos recursos. Ya sea que leas la versión de Mateo o la de Lucas, cada siervo recibe una cantidad sustancial de dinero para invertir como quiera. Esto es como uno de esos reality shows en los que la gente compite por dinero para invertir en un proyecto, solo con una agenda diferente. En este programa un jefe lleva a varios empleados a una habitación, les da dinero en efectivo a cada uno y les dice que inviertan para hacer crecer su corporación. El que obtiene el mayor retorno de la inversión obtiene el gran ascenso. Este programa es real. Pues el noble continúa su viaje y lo que Lucas observa que tiene cierta oposición, Lucas 19, verso 14 y 15, dice la palabra que se convierte en rey de la tierra lejana y regresa a casa para ver cómo le ha ido a sus sirvientes. El primer siervo ha obtenido el mayor rendimiento, 10 minas por una mina, o ganó otros 5 talentos por 5 talentos recibidos. El segundo siervo ha ganado 5 minas de una mina, o 2 talentos con los 2 talentos recibidos. Y el amo está complacido con ambos siervos y les da nuevas responsabilidades. Bien, buen siervo fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Mateo capítulo 25, versículo 21. Cuando aparece el tercer sirviente, no ha hecho nada con el dinero. Admite que lo enterró en la tierra porque tenía miedo de usarlo. Mateo capítulo 25, verso 24 y 25 y Lucas capítulo 19, verso 20 y 21. El amo reprende al tercer siervo por ni siquiera poner el dinero en el banco, donde podría haber obtenido intereses. Luego le da su talento al primer siervo porque a todo el que tiene se le dará, mas al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Lucas capítulo 19, verso 26. Lo curioso de este pasaje es que al final este hombre, este rey, este noble, ejecutó a los hombres que intentaron impedir que se convirtiera en rey. Lucas capítulo 19, verso 27. Ahora bien, ¿cuál es el significado de la parábola de los talentos? Esta historia realmente comienza en Mateo 24, cuando menciona la destrucción de Jerusalén. Los discípulos piden detalles sobre los últimos días, y Jesús habla de los duros que serán, advirtiéndoles que estén atentos a los falsos maestros, entre otras cosas. Hay diferentes historias que vienen a continuación. El siervo sabio, el siervo fiel, Mateo capítulo 24, la parábola de las 10 vírgenes, Mateo 25. Jesús dice que tanto la parábola de las 10 vírgenes como la parábola de los talentos tratan de cómo será el reino de los cielos en los últimos días. El amo representa a Cristo, mientras que los 3 siervos representan a quienes le sirven. El regreso del maestro, del noble, del rey, como quieras llamarlo, se refiere a los últimos días cuando Jesús va a regresar. Y en el juicio final, los pecadores perecerán y aquellos que sirven a Dios serán recompensados según sus acciones.
Esto es interesante. El contexto apocalíptico se destaca en la versión de Lucas, donde la gente intenta evitar que el noble se convirtiera en rey y son asesinados por su rebelión. Los evangelios dejan claro muchas veces que Jesús era el rey de los judíos, pero vino de una manera que no esperaban, predicando un mensaje que muchos no querían escuchar. Jesús vino a un mundo que era dominio del diablo. Amaron más las tinieblas que la luz, así lo dice la palabra de Dios. Y lo reclamó para sí mismo, a pesar de la oposición de los demonios y de las personas pecadoras a quienes no les agradaba que denunciaran sus defectos. El libro de Apocalipsis deja claro que en los últimos días Jesús va a trastornar a sus oponentes, los va a castigar y será nombrado Rey del mundo. Si tú lees la parábola de los talentos, te das cuenta que el tercer siervo acusa a su amo de ser un hombre duro, como está haciendo hoy el socialismo. ¿Cuántas denuncias se están produciendo hoy en día en diferentes empresas porque su señor, el amo, es duro con sus siervos? Y no es que los pegue, no es que los tenga esclavizados, no, es que el amo demanda trabajo, demanda esfuerzo. El amo no quiere holgazanes en su empresa. El amo no quiere a personas que despilfarran su dinero, que cuando el amo no está empiezan a pasar el ratito, como siempre hacemos nosotros también, ¿verdad? Cuando no está nuestro responsable, nuestra autoridad, dejamos de trabajar. Cuando viene, rápidamente. El dueño de la empresa demanda trabajo, esfuerzo. Y hoy estamos viendo cientos de denuncias de, entre comillas, empleados que denuncian a sus amos porque no les da lo que merecen. ¿Realmente estás trabajando al 100%? Nosotros estamos trabajando para Dios, así que nuestro esfuerzo debería ser mucho mayor. Trabajamos para Dios. Ese tercer siervo devuelve su dinero, pero acusa al amo de ser un hombre duro que cosecha donde no sembró. Mateo capítulo 25, verso 24. Dado que Jesús era el Hijo de Dios y por lo tanto tenía derecho al reinado que reclamaba, no podemos acusarlo de robar lo que no merecía. Jesús afirmó ser rey de una manera que confundía a muchas personas, y la forma en que opera su reino a menudo ofende nuestro sentido de propiedad. Jesús también fue la piedra rechazada por los edificadores, pero llegó a ser la piedra angular, como dice Mateo capítulo 21, verso 42. Primero dejó entrar a los publicanos y a las prostitutas en el reino de los cielos. Después de siglos de que los israelitas se vieran a sí mismos como el único pueblo favorecido de Dios, Él abrió las puertas para que los gentiles se convirtieran en coherederos. Es decir, tú y yo. Jesús es un maestro que utiliza métodos que no siempre entendemos y que incluso pueden parecer injustos. Al final, no importa si pensamos que Jesús es un maestro duro o extraño, porque no lo sabemos. Él es todopoderoso, Dios en ambas cosas, y sus planes no necesariamente tendrían sentido para nuestras perspectivas limitadas. Dios, de una manera u otra, es amor. Y es justo. Si fuera injusto, no sería Dios. Dios es perfecto. Aquí vemos a un amo, a un rey generoso, porque dio talentos, dio oportunidades a sus siervos. Dios te está dando oportunidad de que cambies, de que hagas las cosas mejor. Y luego te va a reclamar. Luego cuando vuelva te va a decir, te di aquí la oportunidad para que hicieras las cosas bien. Y no lo hiciste. Dios es generoso. Dios es amor. Dios nos da talento, dones, habilidades. Nos da la oportunidad de hacer las cosas mejor.
a menudo confundimos la palabra talento en el sentido monetario con la palabra griega moderna o la palabra inglesa moderna talento, que significa regalos, ¿no? Y es importante entender el contexto monetario de lo que Jesús estaba diciendo. Saber que Jesús estaba describiendo a los siervos a quienes se le daban enormes cantidades de dinero en efectivo para invertir, esto a ti y a mí nos ayuda a comprender que Jesús era generoso. Cuán generoso estaba siendo el amo y la oportunidad que se le dio a cada siervo. Pero lo curioso de todo es que Jesús sabía, Jesús es omnisciente, es omnipresente, es el Todopoderoso, sabe lo que vamos a hacer. Jesús sabía que Judas lo iba a traicionar, pero aún así lo escogió. Jesús sabía, o este amo sabía, que uno de sus siervos era un holgazán, pero aún así le dio la oportunidad, le dio talentos, le dio minas, le dio habilidades, dones para que los ponga al servicio de los demás, para que traiga después todo multiplicado. Los talentos o minas en la versión de Lucas representan más que solo los recursos monetarios que Dios nos da. La parábola de los talentos se combina con la parábola de las 10 vírgenes que cometieron el error de no tener suficiente aceite cuando llega el novio. Pero si lees el pasaje anterior, está precedido por una historia sobre un sirviente que no utiliza bien su puesto mientras el amo está fuera. Las 3 historias tratan sobre cómo se les da algo que debe usarse bien y las consecuencias de descuidarlo o abusar de él es que se te va a quitar y Dios te lo va a demandar. Los talentos representan lo que Dios nos ha dado. Nuestros recursos monetarios, nuestros llamados a puestos dentro de la iglesia, nuestros dones naturales, cada una de estas cosas y muchas otras son dadas por Dios. Pero tenemos que usarlas de una manera que lo glorifiquen y atraigan a otros hacia Él. Existen cargos oficiales para ciertas tareas, por ejemplo, de la iglesia, ¿verdad? Predicación, evangelización, enseñanza, hay diferentes ministerios, ¿no? Los cristianos, tú y yo, los discípulos de Cristo, no podemos ser moldeados por estándares mundanos. Debemos hacer todas las cosas para la gloria de Dios. Y muchas veces se nos sube a la cabeza el título de pastor, de copastor, de predicador, de líder de alabanza, del líder de grupo de jóvenes, de profesor o profesora de escuela dominical, se nos sube a la cabeza. Cuando todos esos talentos, esos ministerios que Dios nos da, Dios los da para que los pongamos en funcionamiento y para que Él se lleve toda la gloria. Cualquier cosa que hagamos, siempre que no sea una actividad pecaminosa, servimos bien a Dios al hacerlo bien. La Biblia deja claro que en realidad no somos dueños de nuestros dones. Somos creados de manera maravillosa por Dios, según los planes que Él trazó antes de que naciéramos. ¿Para qué? Para glorificarlo para siempre. El hecho de que el amo de la parábola de los talentos sea el dueño del dinero que les dio a los sirvientes y obtenga los resultados de sus inversiones, resalta quién tiene la autoridad, quién tiene el control. Naturalmente queremos creer que podemos usar nuestros dones como queramos. Si crecimos en culturas donde el individuo es primordial, también tendemos a pensar que podemos vivir como queramos. Sin embargo, dado que todos queremos ser pequeños dioses de nuestras propias vidas, servirnos a nosotros mismos pierde nuestro verdadero lugar en la vida. Tú y yo encontramos nuestro verdadero gozo y lugar en la vida cuando servimos a Dios con nuestros dones, con nuestras habilidades y las ponemos al servicio de los hermanos. La parábola de los talentos debería animarnos y desafiarnos a tomar lo que Dios nos ha dado e invertir en el reino de Dios. ¿Por qué? Porque hay una gran recompensa esperando a aquellos que administran bien lo que el Señor les ha dado. ¿Qué es lo que el Señor te ha dado? Tú lo sabes. Ahora ponlo en funcionamiento. Ponlo a trabajar. Porque el Señor demandará cuentas.
Todo lo que Dios nos da es para ponerlo a su servicio, para el reino de Dios. Eso es lo que tenemos que hacer.